Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén bien. Para este laboratorio vamos a ver enfermedades de transmisión sexual y cómo diagnosticarlas en el laboratorio. Para ello ustedes deben saber cuáles son los principales agentes etiológicos, que pueden ser bacterianos como clamidias, trachomatis, como Neisseria, que provoca la gonorrea, como Treponema pallidum, que provoca el sífilis, o como los virus como el de la hepatitis, el del papiloma humano, herpes o el de la inmunodeficiencia humana, y parásitos como las tricomonas. Los síntomas por los que principalmente van los pacientes a consulta son la secreción genital, puede ser a nivel de cuello uterino o puede ser a nivel del pene, que se presenta como una secreción abundante, cremosa, blanquecina, que generalmente puede tener mal olor. También la presencia de úlceras o masas genitales, que por ejemplo en el caso del papiloma se presentan como estas pápulas. Y pues que estos síntomas se presentan en el 25% de personas que van a consulta. Ahora, hay un 75% de personas que no presentan síntomas, son asintomáticas. Pero sin embargo, al portar estas enfermedades pueden desencadenar otro tipo de complicaciones, como por ejemplo la enfermedad pélvica inflamatoria, que es esta inflamación de los órganos genitales femeninos, la infertilidad tanto en hombres y mujeres, o la inmunodeficiencia. Y en el caso de embarazadas, pues tener sumo cuidado porque en ellas puede ocasionar problemas o complicaciones en el parto o malformaciones congénitas en el bebé, etcétera. Los factores de riesgo principalmente para la persona que está en riesgo de contraer un tipo de estas enfermedades, pues es una mujer, puede ser una mujer de menor de 24 años por las características histológicas del cuello uterino, mujeres que usan anticonceptivos hormonales ya que no utilizan un método de barrera, entonces están en riesgo, embarazadas, el uso no recurrente del condón, el tener sexo inadecuado, es decir en lugares o en circunstancias inadecuadas, también tener múltiples parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, violencia sexual o también el estar infectada con otro tipo de enfermedad de transmisión sexual también nos predispone a que seamos más susceptibles a contraer otra. En cuanto al diagnóstico, como ustedes ven, es muy variable. Va a depender mucho del tipo de microorganismo que sea, si es un virus, si es una bacteria, de los síntomas que presenten, pues para que ustedes sepan qué exámenes mandar. Y pues los tipos de muestra también van a ser muy parecidos en cuanto a hombres y mujeres, va a cambiar en algunos casos el lugar de donde se van a obtener, por ejemplo, las secreciones, etcétera. Pero en general este es el tipo de muestreo que se hace y ya vamos a ver en qué consisten los muestreos. El tipo de estudios también, aquí como ustedes ven, son los confirmatorios o son los gold estándar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren detectar clamidia, pues de ley hacer ácidos nucleicos. Eh, para el treponema pallidum, por ejemplo, ustedes aquí pueden utilizar el BDRL, el RPR, que ya lo vamos a ver en qué consisten, pero si esos salen positivos, obligadamente ustedes tienen que hacer una prueba confirmatoria, que en este caso es observación en campo oscuro para ver la presencia de anticuerpos FTA-ABS, que ya lo vamos a ver también en qué consiste. Y el virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, el gold estándar es hacer Western blot para anti-VIH, sin embargo, también ya se está utilizando, recomendando el uso de la PCR y como acompañamiento al tratamiento de retrovirales para ver cómo se está controlando la enfermedad, pues se hace la carga viral también. Otras enfermedades que también están asociadas a las ETS, pues pueden ser la vaginosis, que es este desbalance de las bacterias que están dentro de la vagina. Normalmente una célula sana con un epitelio vaginal sano, pues se ve de esta forma. Estas células se conoce como clue cells o como células clave, que normalmente y sanas, en una persona sana se ven así. Entonces ustedes van a ver la presencia de bacterias, sí, de una microbiota normal, como en este caso que son los lactobacillus. Sin embargo, cuando hay presencia de esta vaginosis, cuando hay un desbalance porque hay presencia de otras bacterias, entonces ustedes van a verle a la célula pues totalmente rodeada e invadida por bacterias y de todos, de diferentes tipos, que ya lo vamos a ver. Entonces, para lograr definir qué es una vaginosis, ustedes deben basarse en los criterios de Amsel, que es primero en el pH. Entonces, el pH vaginal generalmente está entre 3,8 y 4,2. Si ustedes toman una muestra de secreción vaginal
y la muestra tiene un pH mayor a 4.5, pues entonces ya no está tan ácida la vagina y hay una posible vaginosis. También la presencia de células clave o guía, que es lo que estábamos hablando antes, el hacer una prueba de aminas, entonces con la misma secreción vaginal, ustedes colocan unas gotas de hidróxido de potasio al 10% y si se libera un mal olor como a pescado, entonces es una prueba positiva. También se ve obviamente la presencia de esta secreción fina, homogénea y grisácea en la vagina. Ahora, en cuanto a los criterios de Nugent, que son estos criterios microbiológicos y que se hace en base a un puntaje, pues lo que tienen que ver primero es microscópicamente. Ustedes van a ver una disminución de la microbiota del lactobacillus, como ustedes ven acá, y que hay la presencia de una flora mixta, que puede incluir gardenelas, mobiluncos, micoplasmominis, etc. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un conteo de esto? Pues en base a esta tabla. En base a esta tabla, ustedes lo que van a hacer, pues es, ustedes van a ver cuántas células hay. Entonces yo veo bacilos gram positivos, que generalmente corresponden al lactobacillus. ¿Cuánto hay? Si yo tengo mayor a 30, de 5 a 30 o etcétera. También la presencia de bacilos gram negativos y bacilos cortos, ¿cuántos hay? Y dependiendo de cuántos haya, en cada criterio yo voy colocando un puntaje, a lo mismo que para bacilos curvos, como ven aquí. Entonces, como ejemplo, si yo sumo todos estos puntajes y me da un puntaje entre 0 y 3, pues es una microbiota normal, no hay problema. Entre 4 y 6, yo sospecho de una microbiota de transición, es un puntaje intermedio. Una vaginosis bacteriana ya involucraría un puntaje mayor a 7. Por ejemplo, entonces yo cuento, en el microscopio veo que hay entre 5 y 30 bacilos gram positivos y yo coloco un criterio de 3. O sea, yo coloco 3 cruces. Mi puntaje, por lo tanto, de Nugent va a ser de 1. Y asimismo realizo con el resto. Encuentro que hay entre menor a 1 de bacilos gram negativos y coloco un criterio de un puntaje de 1. Y lo mismo para bacilos curvos, gram variables. Sumo mis 3 puntajes y voy a tener 3. Entonces, como está 13, pues entonces estoy dentro del puntaje normal para la microbiota normal. Otras enfermedades asociadas puede ser la candidiasis vulvovaginal, que se presenta obviamente por esta presencia de cándidas del género cándida, de estos hongos, de estas levaduras, a nivel vaginal. Entonces yo lo que puedo hacer pues es un cultivo, entonces yo voy a cultivar la muestra en un medio apropiado para el crecimiento de hongos y de levaduras que inhibe el crecimiento de bacterias y yo voy a observar estas colonias. Estas colonias van a ser grandes, van a ser cremosas, pueden ser blanquecinas y es características estas colonias de levaduras de la cándida. Voy a hacer yo un gram y en el gram yo voy a observar estas levaduras que pueden ser de color morado o gran variables y puedo observar o no hifas dependiendo de la cándida invasora. Y puedo hacer una prueba del KOH al 10% que coloco en una placa, voy a hacer un frotis y coloco una muestra de secreción vaginal, le agrego este KOH al 10% y después de esperar unos minutos, pues yo voy a observar la presencia de las hifas o de estos hongos, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí ustedes ven unas pseudohifas pertenecientes a una cándida también. En cuanto a la toma de muestra, pues la toma de muestra para secreción vaginal, pues lo que se hace es un cepillado cervical, por ejemplo. Entonces yo para, para tener una muestra confiable, lo que tengo que hacer es tomar solo del cuello uterino la muestra. Entonces ocupo un espéculo, el espéculo va a abrir el canal vaginal y yo puedo ingresar. Puedo ingresar, por ejemplo, para retirar la secreción vaginal una gasa o un hisopo estéril y después con un cepillo cervical, que es este cepillo que ustedes ven que tiene esta forma, realizo el muestreo. Entonces, y recojo este material celular, lo puedo colocar en un medio de transporte para analizarlo en el laboratorio. También lo que yo puedo utilizar pues es este hisopado vaginal, entonces no utilizo un espéculo, simple y llanamente yo lo que hago es recolectar con un hisopo estéril la muestra de secreción del conducto vaginal. Y también puedo utilizar una muestra de chorro anterior, pero claro, esta muestra
esta muestra de orina no va a servir para hacer un nuevo cultivo, sino que yo lo que puedo ver aquí es para diagnosticar clamidia trachomatis o Neisseria gonorrea, por ejemplo, por biología molecular. Y consiste en la orina del chorro anterior, pues en que primero se lavan los genitales, obviamente, y después la persona empieza a orinar. Entonces, el primer chorro que sale, los primeros 20 mililitros de orina, se recogen en un frasco estéril y eso es lo que se observa. Otras pruebas diagnósticas que nosotros podemos utilizar es el examen para diagnosticar estas infecciones vaginales, es el examen en fresco, el pap test o lo que ustedes ya conocen como el Papa Nicolau, la tinción Gram, que ya la hemos visto, los cultivos en medios de cultivo, las pruebas serológicas y las pruebas moleculares también se pueden ocupar. Entonces, adicionalmente a este video, yo les voy a agregar unos videos cortos sobre lo que es el fresco, el pap test y la tinción Gram, que la tinción Gram ya la conocen. Y en cuanto a las otras pruebas, pues por ejemplo, el cultivo de secreción vaginal se tiene que hacer en estos medios especializados, que ustedes ya saben pueden ser selectivos, diferenciales en este caso. Por ejemplo, para ver específicamente Neisseria gonorrea, yo utilizo un medio de Taylor Martin. Y en este agar, que es un agar chocolate, pues yo tengo 4 antibióticos. Entonces, cada antibiótico me va a permitir inhibir un tipo de bacterias de gram positivas, gram negativas, otra me inhibe hongos y yo voy a tener específicamente el crecimiento de la Neisseria. Y puedo ver si crece o no crece mi muestra. Adicionalmente, como ya lo hemos visto, también tenemos estos agares cromoagares, que en este caso es un cromoagar candidas, y que yo puedo diferenciar claramente la candida albicans, por ejemplo, que es la más frecuente y asociada a enfermedades de transmisión sexual, de las otras cándidas, como ustedes ven aquí, porque se presentan diferentes colores. En cuanto a las pruebas serológicas, por ejemplo, yo puedo utilizar, ya saben, aquí puedo utilizar pruebas directas o indirectas. Directamente voy a detectar a mi agente causal o indirectamente yo detecto la respuesta que se presenta en el cuerpo por este agente causal. Este es el caso, por ejemplo, para detectar treponema. Entonces se pueden utilizar estos test que son el PDRL o el RPR, que en este caso estas pruebas se conocen como pruebas no treponémicas porque no determinan anticuerpos específicos para treponema pallidum, sino que detectan antígenos generados comúnmente por el daño celular que ocasiona esta bacteria. Entonces, lo que detectan aquí, por ejemplo, son lipoproteínas o cardiolipinas que son liberadas por el daño celular que provoca en el sitio la bacteria. Entonces, si estas pruebas, por ejemplo, salen positivas, porque estas pruebas son de aglutinación, entonces ustedes van a ver una aglutinación macroscópica o microscópica. Si estas pruebas salen positivas, pues entonces ustedes deben hacer una prueba confirmatoria. Esta prueba también ustedes para el caso de la sífilis mismo, para el caso de treponema, ustedes pueden utilizar una prueba directa o indirecta y también igual mediante una prueba de inmunocromatografía, que son estas pruebas de tipo cassette, ustedes van a poder ver si hay o no hay, ¿no es cierto?, los anticuerpos o el antígeno directamente. Sin embargo, como les decía, utilicemos cualquiera de estas pruebas, pues siempre hay que hacer una prueba confirmatoria, que en este caso es la prueba de FTA-ABS, que es una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Entonces, lo que yo hago es colocar mis treponemas, eh, colocar a la bacteria y colocar la muestra del paciente, colocar el suero sobre esta muestra. Entonces, lo que se hace es obviamente colocar diferentes reactivos, etcétera, fluorescentes. Y si hubo esta conjugación, si hubo anticuerpos en la muestra que pudieron pegarse a las bacterias, pues yo voy a poder detectarlos mediante una reacción fluorescente en un campo oscuro en el microscopio. Finalmente, pues chicos, ustedes recuerdan que estas pruebas también pueden ser variadas, ¿no? Yo puedo utilizar también pruebas rápidas para localizar otro tipo de infecciones. Sin embargo, siempre se tiene que hacer la confirmación con el gold estándar, que era la tabla que vimos al inicio. Eso es todo, chicos. Muchas gracias.